diferencias entre la iglesia cristiana católica e iglesias cristianas no católicas. Esto lo digo muy a propósito de una cultura que hoy es muy dada a lo que Benedicto XVI ha llamado el relativismo. Todo es relativo, nada es absoluto, no hay verdades plenas, todo depende, usted lo toma en este sentido, para mí esto no es fundamental. Somos hijos de lo relativo. Cuando todo es relativo, no hay ninguna verdad sobre la cual uno fundarse. Aquí les voy a presentar a ustedes un decálogo, DECA 10, 10 razones, 10 argumentos que nos van a mostrar que teniendo todas las iglesias valores no son iguales. Y voy a compararlo de manera muy general de la iglesia cristiana católica con nuestras hermanas separadas, las iglesias cristianas no católicas, conocidas históricamente como protestantes, y cuando se dice usted es protestante no es un término despectivo. Históricamente estas iglesias reformadas surgen como una protesta. Recuerdan a Lutero y las famosas 95 tesis colocadas en las puertas de la catedral de Wittenberg en Alemania, protestando contra algunas doctrinas o prácticas pastorales de la iglesia en su momento, en el siglo XVI. Entonces sí, surge como una protesta. Entonces hablar de protestantismo no es ni despectivo, sino que obedece una realidad histórica. El protestantismo hoy se le dice con otros términos evangelismo. Decirles cristianos es un término inapropiado, porque primero la iglesia católica fue cristiana, porque es fundada por Cristo. Tenía que decir somos cristianos no católicos. Y nosotros decimos somos cristianos católicos. Vamos a establecer entonces como 10 diferencias. Pienso que en una reflexión con un familiar, con una amiga, con un amigo, en una sociedad del marketing, en donde hoy hay un supermercado de ofertas religiosas, les va a dar a ustedes algún mínimo de claridad sobre que no todo es igual, y que de alguna manera uno ya conociendo elementos, particularidades de una confesión de fe, uno ya en libertad decide, me quedo en la iglesia católica o libremente opto por una iglesia no católica, por colocar un ejemplo. 10 puntos. Primero, sobre la fuente. Para las iglesias cristianas no católicas, ¿cuál es la fuente de revelación? La palabra de Dios, la Biblia. Para la iglesia cristiana católica, ¿cuáles son las fuentes de revelación? En primer lugar, la palabra de Dios, la Biblia. Pero, nosotros decimos algo. Además de la palabra de Dios, la Biblia, tenemos otras dos fuentes subsidiarias que enriquecen la palabra de Dios, le dan más vida y nos permiten una mejor comprensión de ella. Es la segunda fuente, además de la palabra de Dios, la tradición viva de la iglesia, y en tercer lugar, el magisterio. ¿Qué significa eso? Toda la tradición viva de la iglesia y el magisterio están al servicio de la palabra de Dios. Nunca se pueden contradecir u oponer, sino que se complementan y enriquecen. Padre, coloque un ejemplo porque es importante como una fuente de revelación, además de la Biblia, la tradición viva de la iglesia. Si yo soy de una iglesia cristiana no católica, que fue fundada, por decir algo, 1970, a 19 siglos y medio del acontecimiento Jesús de Nazaret, y yo leo la Biblia con 19 siglos y medio de distancia histórica, muy probablemente en esa lectura bíblica puedo caer en imprecisiones, en errores, porque hay que entender lo que los teólogos llaman el Sitzleben, el ambiente vital, la cultura, la teología del autor bíblico.
lo que él quiso manifestar, lo que se estaba viviendo históricamente. Y en ese sentido, la tradición viva de la Iglesia, que son todos los autores, que no a 19 siglos y medio, sino a 30 años, 50 años, 70 años, 100 años, 150 años, 180 años, 230 años, hasta los 400 años, que es con lo que se cierra más o menos el ciclo de los padres de la Iglesia. ¿Quién puede tener un mejor acercamiento a un texto bíblico? Quien estudia, interpreta y ora un texto bíblico a 80 años de haber ocurrido, o quien lo estudia, interpreta y ora a 1950 años de haber ocurrido. ¿Quién lo puede interpretar con más fidelidad? En ese sentido decimos, la tradición viva de la Iglesia ayuda a una mejor interpretación y comprensión de la palabra de Dios, de los textos bíblicos, porque uno puede mirar todos los autores del siglo II, del siglo III, del siglo IV, mirar todos los pronunciamientos de la Iglesia del siglo VI, IX, X, sería el magisterio, del siglo X, del siglo XIV, del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, y uno mirar que esa palabra de Dios tiene más fuerza, más vida y es más coherente, uno mirar toda la interpretación, toda la comprensión que durante 20 siglos ha habido de un texto bíblico, que yo tomarlo aisladamente, cortando, anulando o castrando toda la riqueza histórica de 20 siglos. ¿Eso se entiende? Entonces, una primera diferencia. Las iglesias cristianas no católicas dicen sola escritura, la sola Biblia. La iglesia cristiana católica, nuestra iglesia dice, en primerísimo lugar, de acuerdo, la escritura, la palabra de Dios, la primera fuente privilegiada de revelación, pero acompañémosla con la tradición viva de la Iglesia, la reflexión de los santos padres, sobre todo los primeros 4 siglos, y todo el magisterio, toda la interpretación que con autoridad los papas, los concilios, con la fuerza del Espíritu Santo, han interpretado los textos bíblicos acompañados de teólogos, acompañados de autores que han buscado estudiar la palabra de Dios. Segunda afirmación, el primer tema era la fuente, la segunda afirmación, la salvación. Para la iglesia, en general, para las iglesias cristianas no católicas dicen, solo la fe en Cristo salva. Solo la fe en Cristo salva. No hay otro nombre en el que no haya salvación. Y citan varios textos, sobre todo el apóstol Pablo. Eso está bien. Y la iglesia cristiana católica, nuestra iglesia dice, estamos de acuerdo. La fe en Jesucristo salva, completamente de acuerdo. Pero, además de tomar en cuenta a San Pablo, tomamos en cuenta a Santiago, cuando dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras que tengo te voy a probar mi fe. Entonces la iglesia, ¿qué dice? La salvación es ciertamente la fe en Jesucristo, pero no es una fe vacía de obras, es una fe acompañada con obras de vida. Porque si uno dice, yo creo en Jesús que es el Hijo de Dios, es mi Salvador y por eso soy salvo, pero sigo siendo el mismo sinvergüenza, de vida desorganizada, y digo, yo creo en Él y a mí no me juzguen por mi conducta, por la conversión de mi corazón, por mis obras. Entonces uno dice, un momentico, aquí hay algo que está fallando. Es la fe, ciertamente, acompañada por obras de vida. Entonces me pueden decir, padre, hay textos que dicen las obras de la ley, y entonces no salvan. Estamos de acuerdo, no son las obras de la ley, son las obras de la vida. No son las obras de la ley, son las obras de la vida. ¿Cuánta gente, aún dentro de nuestra iglesia cristiana católica, dice, yo creo mucho en Dios, pero cuando uno va a ver su vida, las obras de su vida, los frutos de santidad, de justicia, de conversión tan pobres, uno dice, la fe de esta persona es buchiplumas, es pura palabrería, no está respaldada con la propia vida. ¿Se entiende o no?
Padre, entonces en estos dos puntos que estamos diciendo, las iglesias cristianas no católicas están equivocadas. No, simplemente se están quedando en mitad del camino. Se están quedando en mitad del camino. Dicen la sola Biblia, nosotros decimos, claro, la Biblia, pero la Biblia hay que acompañarla con la tradición. Biblia es magisterio al servicio de la palabra. Dicen la sola fe, decimos, claro, la fe en Jesucristo, el Salvador, pero esa fe tiene que estar acompañada con obras de vida, obras de conversión, ¿cierto? Tercero, los sacramentos. Las iglesias cristianas no católicas en general admiten un sacramento fundamental, el bautismo, por el que nos hacemos hijos de Dios. Perfecto, es el bautismo el que nos hace hijos de Dios en primer término, pero la iglesia dice, no nos quedemos en el bautismo. Además del bautismo, que es la puerta de entrada a todos los sacramentos, la puerta de entrada para insertarnos en el misterio de la iglesia, el que borra el pecado del hombre, el bautismo de conversión. Además del bautismo tenemos otros 6 sacramentos. Entonces tenemos el sacramento de la reconciliación, la penitencia. Comúnmente le ha dicho el sacramento de la confesión, pero el nombre confesión es muy pobre. Me gusta mucho el sacramento de la conversión. Me gusta mucho el título de sacramento de la reconciliación. Otros lo llaman el sacramento de la misericordia. Entonces cuando uno ve eso decimos, además del bautismo, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del orden sacerdotal, el sacramento del matrimonio, el sacramento de la unción de los enfermos. Padre, ¿las iglesias cristianas no católicas están equivocadas? No, se quedan en mitad del camino, dicen solo el bautismo. Nosotros decimos, perfecto, de acuerdo, el bautismo, pero además hay una riqueza más plena en esos otros sacramentos. Cuarto punto, el gran alimento espiritual para las iglesias cristianas no católicas es ¿cuál es el gran alimento espiritual? La palabra. Y nosotros decimos, maravilloso, estamos de acuerdo que el gran alimento espiritual es la palabra, pero se olvida una bobadita. Nosotros decimos, además del gran alimento espiritual de la palabra de Dios, tenemos el gran alimento espiritual de la Eucaristía. Entonces las iglesias cristianas no católicas tienen un solo pan, el pan de la palabra. Se quedan en mitad del camino, nosotros tenemos 2 panes, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Cuando uno mira el relato de las apariciones de Jesús resucitado y concretamente el relato donde Jesús acompaña a los peregrinos de Maús, uno escucha cosas muy lindas en este texto. Así, dice que cuando Jesús se hace el encontradizo y estos 2 peregrinos no le reconocen, Él empieza a explicarle la palabra y a hablar del cumplimiento de esas promesas desde Moisés hasta los profetas, de que el Salvador tenía que morir de esa manera ofrendando su vida. Y dice ese texto bíblico de los peregrinos de Maús que a estos peregrinos les ardía el corazón, ¿cierto? Les ardía el corazón. Pero en ningún momento dice que ellos a partir de la palabra de Dios fueran capaces de reconocer a Jesús. ¿Fueron capaces de reconocerlo? No. Cae la tarde y dice, quédate con nosotros que atardece, el día está de caída. Y dice que se quedó con ellos y utiliza una palabra muy bonita que en la iglesia primitiva era la Eucaristía. Dice que se quedó con ellos y en la fracción del pan, la bendición, la fracción del pan, dice a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Cuando uno oye este texto, entonces uno dice, la palabra de Dios con todo el poder que tiene, le llevó a que les ardiera el corazón, no fue suficiente en sí misma para que estos peregrinos de Maús alcanzaran a reconocer a ese compañero de camino. Solo tuvo ese poder inmenso para reconocer el peregrino de Maús, la fracción del pan, la Eucaristía. Eso es bíblico, eso no lo estamos inventando. Eso nos lleva a nosotros a descubrir qué gran riqueza tenemos, además del pan de la palabra, que
que nos une con nuestros hermanos cristianos no católicos, tenemos el doble pan, el pan de la Eucaristía, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Padre, pero uno se hace la pregunta de ¿por qué razón? Si todo es tan explícito, pues de alguna manera muchas de las diferencias que estamos viendo aquí son tan explícitas en la misma palabra de Dios. ¿Por qué se cercena el significado? En este último caso, es claro que lo que hizo distinguir a los peregrinos de Maús, que ese era el Señor, fue la fracción del pan, porque ellos no la toman como la otra, el otro aspecto que hace, pues que fundamenta nuestra fe. En este caso, el nombre de la Biblia, se han hecho tantos proyectos humanos, proyectos políticos, y aún el nombre de la Biblia y de Dios se han armado guerras. Usted tiene un libro cargado de vida, y puede ser vida cuando uno lo estudia, lo ora, lo profundiza y mira toda la tradición, o puede ser un libro no cargado de vida, puede ser un libro cargado de verdad si uno mira el texto y el contexto, o puede ser un libro cargado de no verdad si uno mira un texto fuera del contexto que se puede volver un pretexto. En muchos textos de la Sagrada Escritura vamos a encontrar muchas interpretaciones, y tu pregunta va a quedar respondida ahora sobre ese principio de unidad, porque encontramos en estas heridas de la unidad a la Iglesia que hay casi tantas interpretaciones sobre la palabra de Dios, tantas teologías como iglesias existen en este momento. Créanme algo, ninguna iglesia interpreta exactamente igual a otra. Todos los textos bíblicos de la Biblia tienen similitudes, pero los textos también tienen pequeñas y a veces grandes diferencias, y uno dice, ¿cuál tiene la verdad? Hay documentadas cerca de 30.000 iglesias cristianas no católicas, algunas desde 300 miembros, tienen solo 300 miembros, otras tienen 3, 4, 5 millones. Hablamos mucho pues de América Latina. Hay unas pequeñísimas, 150 personas ya formaron una iglesia, otras tienen 2, 3 millones de personas y forman su iglesia. Uno en esto dice, frente a tantas interpretaciones de la Biblia, ¿yo a cuál le creo? Y ahí es donde uno descubre la importancia de la tradición viva de la iglesia, de lo que se ha afirmado durante 2000 años, lo que se ha estudiado durante 2000 años, lo que se ha dicho con autoridad, la asistencia del Espíritu Santo, que nos va a dar a nosotros como una certeza de verdad. Tenemos entonces 4 puntos, ¿cierto? Sí. Vamos al 5.º punto. Hablemos, le he colocado este nombre, la filiación. Entonces, en general, las iglesias cristianas no católicas dicen, Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano mayor, y nosotros decimos, perfecto, estamos completamente de acuerdo, pero vamos más allá y decimos, Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano mayor y María es nuestra madre espiritual. Formamos la familia completa. Tenemos papá, tenemos hermano y no estamos huérfanos de mamá, tenemos también mamá. Padre, es delicado hablar de María como nuestra madre, y yo les digo, depende de lo que entienden ustedes como madre. La paternidad de Dios es la paternidad universal, es el Padre por antonomasia. La maternidad de María es una maternidad espiritual. La paternidad de Dios es una paternidad universal. La maternidad de María es una maternidad espiritual. Coloquemos un ejemplo muy socorrido. Tengo algún amigo de una iglesia cristiana no católica y me dice, hola sacerdote, y yo le respeto. Y entonces él me dice, yo no te puedo decir padre, porque en la palabra dice, uno solo es vuestro Padre Dios, y no llames padre a nadie aquí en la tierra. Y entonces él me aprecia, pero me dice, hola sacerdote. Entonces yo simplemente
me hago una pregunta, respetándole para no entrar en polémicas estériles. Ciertamente, cuando a un sacerdote le dicen Padre, jamás se puede equiparar a la paternidad universal de Dios. Cuando a uno le dicen Padre, se habla de una paternidad espiritual. Entonces, si ese texto lo vamos a interpretar al pie de la letra, no llames a nadie Padre en la tierra. Yo a mi papá, hola Arturo. Mi hijo, pero toda la vida me has dicho papá. No, señor, usted es Arturo. Porque aquí en la tierra a nadie se le puede decir padre. No le va a decir papá. Entonces, mi padre tiene una paternidad que biológica, tiene una paternidad que afectiva, tiene una paternidad también en que en la fe, porque me enseñó la fe junto con mi madre. Se dan cuenta como un texto bíblico, cuando uno lo saca del contexto y no lo estudia, uno hasta de buena fe se puede equivocar, hasta de buena fe se puede uno equivocar. Hablar al sacerdote, decirle Padre, jamás es hablar en el sentido de Papá Dios, el autor de toda paternidad, el Padre universal. Nosotros sacerdotes somos padres espirituales en la medida en que participamos de la paternidad universal de Dios. Nuestros padres biológicos son padres tales en la medida en que participan de la paternidad universal de Dios. ¿Se entiende eso? Entonces decir que no, a la Virgen decirle madre, jamás es ponerla como diosa. No, la Virgen fue una mujer que es grande por ser la madre de Jesús el Cristo, el hombre Dios, que es grande por ser la hija de Dios Padre y que es grande por ser la esposa de Dios Espíritu Santo. Hablamos de una paternidad espiritual, y cuando uno mira los relatos de la pasión y mira esas palabras de Jesús en la cruz, Juan, que era el único discípulo y la representación de todos los discípulos, porque todos estaban guardados, acobardados, cuando le da esa maternidad, le dice, hijo, y a tu madre, madre, mujer, he ahí a tu hijo, y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Cuando nos muestra el relato de la pasión en el Evangelio de San Juan, esa maternidad es que una maternidad espiritual estaba en la voluntad de Cristo. Claramente, que la Virgen María tuviera una maternidad espiritual sobre nosotros. Y eso no riñe ni es motivo de celos con la paternidad universal, amorosa, inmensa del Padre Dios. No riñen en absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a decir, Padre, ¿están equivocadas las iglesias cristianas no católicas? No, se quedan en mitad del camino. Ellos dicen, tenemos Padre Dios y nuestro hermano mayor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Nosotros decimos, tenemos al Padre Dios, al hermano mayor Jesucristo, nuestro Salvador, y tenemos la Madre Espiritual, que es la Virgen María. Sexta diferencia, vamos ya por la mitad. ¿Cuáles son los líderes de nuestras iglesias? En una iglesia cristiana no católica, el término normal para hablar de un líder espiritual o un líder religioso es ¿cuál? El pastor. Algunos les dicen apóstoles o maestros, pero en la forma genérica es el pastor. Y es una figura muy bonita. Jesús nos muestra en el Evangelio de Juan esa figura hermosa de el buen pastor que cuida las ovejas. ¿Cuál es el equivalente del pastor en la iglesia cristiana católica? El sacerdote, ¿cierto? El presbítero. Entonces vamos a decir lo siguiente, hasta ahí vamos iguales, pastores en las iglesias cristianas no católicas, sacerdotes o presbíteros en la iglesia cristiana católica, nuestra iglesia. ¿Dónde está la diferencia? Nosotros además, nuestra iglesia, además de los sacerdotes presbíteros que los tienen su equivalente, los pastores, tenemos los episcopos. El episcopo es el obispo. El obispo es el que tiene la plenitud sacerdotal, la plenitud del pastoreo. La plenitud del pastoreo. Y además del episcopo, la plenitud del pastoreo, nosotros tenemos el papa. El obispo por excelencia y el principio de unidad de la iglesia. Y aquí es donde entra de pronto un poco lo que ahora decíamos. La iglesia dice, los sacerdotes
fieles colaboradores, próvidos colaboradores de los obispos, y los obispos en común unión, en comunión con el Papa, señalan la doctrina, señalan la gran tradición eclesial. De manera que nosotros vemos los sacerdotes no como pastores sueltos, sino pastores en comunión con el obispo, y los obispos en comunión con el Santo Padre, el obispo de los obispos, el obispo de Roma, el vicario de Cristo. ¿Qué idea entonces queda en la Iglesia cristiana católica? Hay un principio de unidad universal. En los pastores, cuando no hay una jerarquía superior, ¿quién los organiza para que podamos decir hay una misma teología, una misma liturgia, una misma tradición eclesial, una misma tradición espiritual o mística? ¿Quién los organiza? Lo más que han organizado las iglesias cristianas no católicas o iglesias históricas, protestantismo histórico en Europa, es el Consejo Mundial de Iglesias o la Confederación Mundial de Iglesias. Pero cuando uno ve lo que es el Consejo Mundial de Iglesias o la Confederación Internacional de Iglesias, son órganos fundamentalmente ¿qué? Administrativos. En cambio, en la Iglesia, cuando hablamos del obispo en comunión con todos sus sacerdotes, y cuando hablamos del Papa en comunión con todos los obispos, más allá de un vínculo meramente administrativo, hay un vínculo que espiritual, hay un vínculo pastoral, hay un vínculo de comunión por el Espíritu Santo. Padre, entonces, ¿los pastores en las iglesias cristianas católicas están equivocados? No, vuelvo a decir, están en mitad del camino. Porque cuando uno oye, y tengo algunos amigos pastores, uno los oye, todos tienen teologías distintas, interpretaciones distintas de la Biblia, liturgias distintas, y aunque hay encuentros de algunas iglesias, es más a veces para celebrar el culto, alguna celebración especial, más que para buscar esa total comunión en la teología, en la liturgia, en una gran tradición eclesial. ¿Vamos hasta ahí o no? Sí. ¿Voy muy despacio? Bueno, séptimo punto. Usted me dijo que despacio. A ver, niña. El orden sacerdotal. O sea, hay una gran diferencia que es el orden sacerdotal. Lo vamos a tocar ahora en el final, que lo quiero decir directamente y tú lo mencionas, pero bueno, entonces digámoslo en este momento. Y lo citamos también un poco al principio. Todo sacerdote es ordenado tal, todo obispo es ordenado tal, entra al orden de los presbíteros o al orden de los episcopos, de los obispos, por una sucesión apostólica ininterrumpida, siendo la iglesia profundamente celosa de ese deseo de Jesús, que todos sean uno. Lo decíamos ahora un poco. Todos los pontífices, desde Pedro hasta Benedicto XVI, hay una sucesión apostólica ininterrumpida desde hace 2000 años, desde hace 20 siglos. Todos los historiadores cristianos católicos o aún aconfesionales reconocen esa sucesión, esa unidad apostólica. En las iglesias cristianas no católicas, esa sucesión apostólica en la ordenación de los sacerdotes y de los obispos no la hay, porque hubo ruptura en el siglo XVI con la iglesia madre, la iglesia católica, y esa sucesión se interrumpió, ¿cierto? Bueno, sí, niña, sí. La diferencia de los católicos ortodoxos, ¿cuál es? ¿Qué es que muchas semejanzas con la iglesia cristiana? Han habido dos grandes cismas en la iglesia. El primer cisma fue hacia el año 1000 con la iglesia cristiana católica ortodoxa, y la segunda gran separación o cisma ha sido 500 años después con las iglesias de la Reforma, o las iglesias que protestaron con algunas teologías y prácticas de la iglesia, que en su momento hay que decir, la iglesia ha tenido pecados, ha tenido equivocaciones, y amor no quita conocimiento,
y entendemos que habían fallas protuberantes en la Iglesia Cristiana Católica, pero la pregunta que nos hacemos fue esa protesta que terminó en una división que se conserva después de casi 500 años, ¿fue más grave el remedio o el problema? Uno, cuando busca reformar ciertos defectos dentro de nuestra madre la Iglesia, uno se sale de casa, hace rancho aparte, o uno busca hacer las reformas necesarias dentro de la propia casa. ¿Me lo entienden? Bueno, creo que quede como la explicación. Séptimo punto entonces, la tradición histórica. La tradición histórica. Cuando miramos la tradición histórica descubrimos que el cristianismo no católico se inicia en Europa hace unos 480 años mal contados. El cristianismo no católico se inicia en Norteamérica hace unos 300 años, perdónenme si hay impresión en algunas décadas mal contados, y el cristianismo no católico se inicia en América Latina con algún reconocimiento hace unos 75, 80 años. Había una que otra manifestación 2 o 3 décadas antes, pero mínimo, pero en América Latina, con algún reconocimiento, con algún mínimo de estructuras, el cristianismo no católico hace unos 75, 80 años. Vamos a mirar la tradición histórica de la Iglesia. La Iglesia en América Latina tiene mal contados 515 años desde el descubrimiento. Sabemos que en ese encuentro de culturas, la cultura europea cristiana, los españoles, los portugueses en América Latina, llegan directamente a las culturas aborígenes americanas, llegan a ese encuentro. Algunas veces hubo situaciones dolorosas, algunos hablan de un choque o confrontación de culturas, seguramente hay algo de eso. Y hubo también encuentro en el sentido de que hubo algún mínimo de diálogo y de aceptación, no todo fue mera imposición, como lo dice la leyenda negra de la evangelización en América Latina. Lo que quiero significar es esto: el cristianismo católico en América Latina lleva ¿cuánto? 515 años, lo que lleva el descubrimiento. El cristianismo no católico en América Latina lleva 75, 80 años, con alguna fuerza. El cristianismo no católico o protestante en Europa lleva algo así como 480 años. El cristianismo católico en Europa lleva 2000 años. Sabemos que el mismo apóstol Santiago, la tradición nos afirma que llegó hasta la ciudad de Compostela en España, de ahí el nombre Santiago de Compostela, que después de Roma y Jerusalén tal vez es el tercer sitio de peregrinación mundial. Usted sabe que los 3 grandes sitios de peregrinación de los cristianos católicos es la ciudad de Roma, la ciudad santa de Jerusalén y Santiago de Compostela en España. Son como los 3 grandes sitios de peregrinación. Hablamos entonces de Santiago en España, hablamos de Pedro y Pablo en Roma, Italia, Europa. El cristianismo entonces en Europa tiene ¿cuánto? 2000 años. El cristianismo católico. El cristianismo no católico tiene ¿cuánto? 480 años. El cristianismo católico en América Latina tiene ¿cuánto? 515 años. El cristianismo no católico en América Latina 75, 80 años, con alguna fuerza. Antes de eso prácticamente era inexistente. ¿Qué nos muestra eso? Hay una tradición histórica. Cuando me dicen todas las iglesias son iguales, yo digo, miremos, ¿qué hace una empresa? Dice 100 años de tradición y experiencia. ¿Dicen así o no? Cuando cumplen 100 años. Y cuando una empresa tiene 5 añitos, ella se queda callada y dice, no puedo argumentar ni tradición ni experiencia. Eso, guardado las proporciones, en la iglesia hay que mostrar 2000 años de tradición y experiencia. El cristianismo católico ha dado respuestas a millones de personas, de cientos de generaciones durante 20 siglos. Tenemos una verdad que probar. La iglesia ha sido combatida, ustedes recuerdan en la primera etapa del medioevo, los hunos, los bárbaros, los imperios bárbaros. Luego vimos todos los ataques ya en la plena Edad Media, siglos IX, X, miramos todo el siglo XI,
el ataque de los musulmanes, el mundo islámico en Europa, los embates, luego han habido escaramuzas y uno ve la iglesia se ha sostenido. ¿Qué indica? 2000 años tienen que hablar de una iglesia que no se ha construido sobre mentiras. Durante 2000 años, durante 20 siglos, el mundo no puede haber estado engañado. Si en 2000 años ha habido tantos santos, pienses en un San Francisco de Asís, siglo XII, hace 800 años, llamado el Cristo de la Edad Media. ¿Qué encontró Francisco de Asís en nuestra iglesia cristiana católica que lo llevó a un compromiso evangélico tan radical? Por citar un solo santo dentro de muchos, ¿qué encontró un San Agustín hace 1600 años, en el siglo IV, para que siendo un hombre de una vida desorganizada, llegara a ser un santo, un doctor de la iglesia y a tener la estatura humana, espiritual y mística y teológica que tuvo San Agustín? ¿Eso qué indica? La iglesia no se ha construido sobre mentiras. ¿Vamos en cuál? En la séptima. ¿Terminamos o dejamos para...? Vamos a decirlo más rápidamente. Octava diferencia. Nuestras iglesias, ambas, las iglesias cristianas, la iglesia cristiana católica y las iglesias cristianas no católicas, tienen una pretensión, y dice, somos fundadas sobre Cristo. De ahí que nos llamemos cristianas. Pero detrás de Cristo han habido hombres. Entonces podríamos decir, el luteranismo lo fundó ¿quién? Lutero. El calvinismo lo fundó Calvino, ¿cierto? Luego miraríamos otras. José Smith, saben sobre los testigos de Jehová, y encontramos sobre todas personas que son cabeza. Si nosotros prescindiéramos de Cristo, y no podemos prescindir de Cristo, ¿cuál es el fundador o los fundadores humanos? Los apóstoles de la iglesia. Si ellos dicen, las iglesias ya dicen, es que no fundó Cristo, dijo, bueno, aceptemos pues que están inspiradas en Cristo. La iglesia católica también está inspirada en Cristo, pero esa inspiración de Cristo la recibieron hombres como Lutero, Calvino, José Smith. Yo hago una pregunta: la inspiración que recibe nuestra iglesia en hombres, la inspiración de Cristo, ¿son quiénes? Pedro, Pablo, las columnas de la iglesia, y así celebramos precisamente en este mes la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo como columnas de la iglesia. Luego hablaremos de un Santiago, de Juan, de todos ellos que se distribuyeron por el mundo a anunciar el evangelio. Cuando a mí me muestran eso, yo digo, ¿yo a quién le creo más? ¿A un apóstol que conoció a Jesús, a un apóstol que escuchó sus palabras todos, o a un apóstol que sin conocer directamente a Jesús, como fue Pablo, pero tuvo esa experiencia profunda de él, camino de Damasco, que le cambiaría su vida? ¿Yo a quién le creo más? Con todo respeto por Calvino, con todo respeto por Lutero, con todo respeto por Zwinglio, por todo respeto por José Smith, ¿yo a quién le creo más? ¿A un apóstol que conoció a Jesús, que vivió muy cerca de él, que escuchó sus palabras, que vio sus milagros, que como dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, somos testigos, lo comunicamos? ¿A quién le creo yo más? Si vamos a decir todos somos inspirados en Cristo, perfecto, pero esa inspiración está mediada por hombres, ¿a quién le creo yo más? ¿Cuál me genera a mí más fidelidad? ¿Los mismos apóstoles u otros hombres? Eso es de pensarlo. Noveno punto, la liturgia. La liturgia de la iglesia. Vaya usted a Europa, vaya usted a Asia, vaya usted a África, esté usted en América Latina, esté usted en la Antártica, usted va a ver que el sacerdote de la iglesia cristiana católica, la liturgia eucarística, en lo occidental puede variar en algo de los cantos, en danzas, por ejemplo en el África, pero en lo esencial es la misma proclamación de la palabra, es el mismo anuncio del mensaje de vida, es la misma liturgia, consagración eucarística, es la misma entrega de la Sagrada Comunión de Jesús, Eucaristía, pan de vida. ¿Eso que me muestra a mí?
La liturgia de la iglesia es un principio de unidad. Se ha conservado por siglos y allí está. Cuando uno oye la liturgia o el culto, los pentecostales tienen una liturgia, un culto de una manera, los adventistas de otra, los mormones de otra, los testigos de Jehová de otra. Entonces uno dice, ¿a cuál de todas esas liturgias o expresiones cultuales, a cuál de todas esas formas rituales yo le creo? En la Iglesia Cristiana Católica veo una liturgia similar, con algunas variaciones en lo accidental, pero en lo esencial es la misma, colocando como un ejemplo típico la Eucaristía, es la misma proclamación de la palabra, la misma consagración de la Eucaristía y la misma entrega de Jesús pan de vida, la misma comunión en el rito de la paz, comunión espiritual, luego la comunión sacramental. Si eso no lo hay, no es Eucaristía simplemente. ¿Qué nos muestra a nosotros? Hay una liturgia acompañada por siglos de experiencia, una liturgia rica, enriquecida por el paso de los siglos, una liturgia que muestra unidad. Las iglesias cristianas no católicas tendrán esa unidad en los cultos. Cada uno organiza su culto de manera distinta. En investigaciones que ha hecho la misma iglesia, uno encuentra, unos colocan más el acento en el canto, todo el momento pentecostal, otros en la alabanza, otros en imponer manos, otros en sanar enfermos, otros en proclamar la palabra y predicarla, otros en echar aceite exorcizado, dicen ellos. ¿Quién? Uno dice, ¿a cuál le creo pues? ¿A cuál le creo? Eso nos muestra a nosotros una diferencia en un principio de la liturgia. Y la décima y última, para que nos vamos, y me excusan que nos hayamos extendido un poco. La última, la fe. La fe. Dejé un elemento muy fuerte, muy grande para el final. Nosotros hablamos de la fe apostólica. Hablamos de una fe que no es espúrea, no es una fe que ha sido envenenada, es la fe pura que viene de las fuentes mismas del cristianismo, la fe de la iglesia. Es una fe que, a pesar de que se ha visto sometida a desafíos por los embates de las herejías que históricamente se han dado, el arrianismo, el nestorianismo, por colocar algún tipo de herejías, algunos que negaban la divinidad de Jesucristo, nosotros, la iglesia siempre se ha afirmado. ¿Dónde está la pureza de la fe? En el credo de los apóstoles, que nosotros proclamamos con alegría, siempre en la Eucaristía dominical. La fe se contamina, ahora hay embates de contaminación, la nueva era, reencarnación en vez de resurrección, casi que ángeles en vez de un Jesucristo Salvador, porque hoy la nueva era a veces les da un lugar, una maximilización de los ángeles, por colocar un ejemplo. Nosotros decimos, esta fe se ha conservado pura, es la gran tradición eclesial, la fe de las fuentes, así como la recibieron los apóstoles del mismo Jesucristo. La iglesia, con mucho celo, la ha acompañado por siglos. Cuando uno mira entonces esas convicciones, las interpretaciones sobre los textos bíblicos, las doctrinas, uno ve que hay una unidad. Cuando uno mira la fe o conjunto de convicciones o de creencias de otras iglesias, uno se da cuenta que hace 10 años, como le digo a algunos miembros, decían una cosa y 10 años después dicen, no, vamos a cambiar la interpretación de este texto bíblico. Hace 15 años decían, hacían una afirmación, pasa el tiempo y ya su líder religioso dice, vamos a interpretarlo de otra manera. La iglesia dice, no. Hay tensiones al interior de la iglesia, hay tensiones, hay teólogos que han sido llamados por el Vaticano a revisar su doctrina, la iglesia siempre buscando conservar la pureza de la fe. Algunos sacerdotes, usted me puede decir, padre, este sacerdote me dice esto sobre este tema y otro me dice otro, ¿qué hago? Entonces yo les digo a ustedes, díganle al padre, al presbítero, dígale, padre, no me dé su opinión personal,
La suya es muy valiosa, pero no me interesa. Me interesa la opinión de la iglesia. Porque usted, siendo muy inteligente y una persona muy estudiada, que yo valoro mucho, la iglesia durante 2000 años no ha formado cretinos o mongólicos. La doctrina de la iglesia no se ha improvisado. Y es una doctrina que es santa y que se ha servido a millones de personas de muchas generaciones. Usted, padre, reverendo padre, con todo el respeto, no la cambie porque a usted no le parece o porque usted no conoce la riqueza de la doctrina. Eso lo hay también dentro de la iglesia. Una fe que no es tan clara frente a una gran tradición de fe en otras iglesias. Amigos, 10 puntos y una sola conclusión. Amamos nuestra iglesia cristiana católica, oramos por ella y descubrimos, en la medida en que profundizamos en nuestra fe, que esto no se ha improvisado, que este es el cuerpo de Cristo, es un misterio muy grande de salvación que todos tenemos que reconocer y amar aún en las incomprensiones de los tiempos de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.